Cosas como son. Para aquellos cínicos que creen que desde acá no se puede hacer nada, que vean la magnitud de la lucha social, lo importante de no bajar los brazos cuando hay una injusticia. Sin censura, con Vicente Serrano. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos más que de vuelta en el debate en el que Vicente Serrano es el moderador. El debate se llama Desafíos de una agenda legislativa para los mexicanos en el exterior. ¿Sabe? Esos debates, esos nombres tan largos que se inventan los políticos. Pues bueno, ya estamos listos para restablecer la comunicación con él, con Vicente Serrano, quien en estos momentos está haciendo algunas preguntas a los participantes de este foro migrante, ahí en la Cámara de Diputados, en el Congreso Mexicano en la Ciudad de México. Vamos con cámaras y micrófonos hasta allá. Vicente. A nosotros como representantes populares, esa condena en la que nos tienen que escuchar no solamente el gobierno del señor Trump, sino también las actuales autoridades mexicanas que han sido muy sumisas y muy frágiles en la defensa de nuestros connacionales. Esa es la primera parte, la condena. Segundo, me parece algo verdaderamente inhumano que a nuestros niños, a los niños de los migrantes mexicanos, efectivamente los criminalicen y los encarcelen porque no hay otra manera de expresarlo y además los separen de sus padres. El agradecimiento, pues lógicamente aquí a nuestro diputado Benjamín por la atinada celebración de este foro que nos permite expresar todas estas inquietudes que traen todos quienes aquí se han manifestado. Y yo diría algo más, me da mucho gusto conocer voces de cada uno de ustedes, como aquellas voces que se escucharon a mediados del siglo pasado, el siglo XX, en los Estados Unidos, como César Chávez, por ejemplo, en California, o en Texas, José Ángel Gutiérrez, grandes luchadores sociales que probablemente abrieron brecha para algunos derechos, pero que hoy esos derechos efectivamente estamos observando que están siendo pisoteados porque nuestras autoridades han sido muy complacientes. Necesitamos más César Chávez y más José Ángel Gutiérrez en los Estados Unidos y también en México. Quiero decir que efectivamente tenemos grandes contribuciones de parte de los migrantes hacia México, que no solamente es la parte de las remesas y que, como se ha dicho siempre, son grandes cantidades, más de 30,000 millones de dólares. Pero yo creo que ustedes saben más cifras que yo. Verdaderamente la contribución que hacen a la economía de los Estados Unidos, que si aquí hablamos de 30,000 millones, probablemente la contribución económica de los hispanos o de los latinos a la economía de los Estados Unidos debe ser 10 veces o 20 veces más de esa cantidad de la que estamos hablando. Es decir, no es cualquier cosa. El mercado latino es un gran mercado en los Estados Unidos y en México, y yo comentaría que, por ejemplo, tan solo nada más por hablar de nuestra cultura en los Estados Unidos, nuestra cultura, es decir, la cultura mexicana vende mucho y es un gran mercado que se ha abierto producto de que si vendemos enchiladas y si vendemos, no sé, por hablar del arte culinario, pero no nada más ahí. Ropa, artesanías, etcétera. Es decir, hay una gran contribución a todo ese mercado y que yo me atrevería a decir que puede rondar 10 o 20 veces más de la cantidad que hablamos que son las remesas. El tema de que efectivamente a esa parte de la aportación no hay un reconocimiento de los gobiernos ni de México ni de Estados Unidos a esa gran contribución que hacemos en lo económico. Y en el tema de la seguridad, yo soy diputado federal por Nuevo León. La enorme cantidad de paisanos que anualmente vemos cruzar de la frontera, por la frontera norte-sur de Estados Unidos, Laredo, y luego toda la carretera que circunda por el estado de Nuevo León, es verdaderamente impresionante la cantidad que empezamos a ver desde el mes de noviembre, no se diga el mes de diciembre, y en el que la mayor parte de las quejas tienen que ver con la extorsión.
Desde esta Cámara tenemos que hacerle un llamado a las actuales autoridades, porque hay que destacar que sí ganamos el gobierno, pero nuestro gobierno empieza el 1 de diciembre. Yo esperaría que ya entrando el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, las policías, tanto federal como de las aduanas, se comporten a la altura. Y yo creo que ese es otro gran llamado. Se comporten a la altura, porque no vamos a permitir en el nuevo gobierno más extorsiones como ha ocurrido sexenio tras sexenio, atropellando los derechos de los migrantes. Y para concluir, la propuesta, como habíamos comentado, la propuesta es sí al muro. Sí al muro, pero no se me espanten, ahí les va. Sí al muro para el desarrollo regional de nuestras fronteras, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, porque lo que nos hace falta es mucho empleo, generar mucho empleo. Y necesitamos que sí, vamos a hacer un gran muro ahí en donde se desarrolle la industria de todo tipo, la agricultura y también todo lo que tenga que ver con el desarrollo comercial y habitacional. Entonces, esa sería la propuesta final de que tenemos que impulsar en nuestras fronteras, tanto el sur como hacia el norte, el desarrollo regional para que efectivamente podamos brindarle muchas oportunidades a la gente que se quiere regresar, que siente el deseo de regresar y de estar en su país, y pues que eso también sea una parte motivante para que nos permita decir, vamos a México porque quiero verlo que ya cambió y porque queremos ver que aquí hay progreso y hay desarrollo y que despertemos el sueño mexicano. Gracias. Muy bien, gracias, diputado. Les decía que quería dar mi opinión y no quería ser tan abrupto saliendo Ana Laura de su exposición. Como periodista, pero sobre todo como migrante, yo sí los invitaría para que pasemos de las denuncias y de los pronunciamientos a las acciones y no esperemos al nuevo gobierno. Porque sácame de dudas, Ana Laura, sácame de dudas. Si nos esperamos 3 meses a que entre el nuevo gobierno, ¿de cuántos deportados más estaríamos hablando? Para el 1 de diciembre. Si nos esperamos a ver qué pasa de aquí al 1 de diciembre, ¿cuántos deportados estaríamos hablando? Bueno, ya. ¿18,000? Sí, más o menos. 600 al día, estamos hablando de 18,000. ¿No les parecería otra mentada de madre de que hablemos de aquí al 1 de diciembre cuando la acción es ya? Por eso aplaudo que se esté haciendo el foro, no a un mes, no a 6 meses, sino regresando a México después del foro de Chicago, aquí estamos, y que se empiece a legislar ya. Los discursos y las fotografías ya nos quedaron muy bonitas en ambos lados de la frontera. Nos hemos quejado mucho tiempo los migrantes de estas vacaciones que muchas veces se toman los legisladores para ir a los lugares donde estamos y nomás a endulzar el oído y a escucharnos y a regresar y no pasa nada. Qué bueno que se están haciendo las cosas de diferente manera para que ojalá que ahora sí se cambie la historia, no por el discurso y no por quedar bien, sino porque la situación es urgente como nos la ha planteado Ana Laura López. Yo por eso digo, y con mucho respeto, que es una mentada de madre lo que está pasando de este lado de la frontera para nuestros migrantes que están regresando, que están siendo deportados. Perdón por tomarme el atrevimiento. Diputada Maribel Martínez, del Partido del Trabajo por Oaxaca. Por supuesto que asumo también el enojo de Vicente, porque ya lo decía él, yo soy Maribel Martínez, vengo de Oaxaca, soy diputada por Oaxaca, y vieran cómo duele volver a Oaxaca, vieran cómo duele llegar a las comunidades donde hay niñas y niños que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a lo más básico que es la alimentación. Y sí duelen las vejaciones, sí duele e indigna que nos traten como mexicanos de segunda o de tercera. Mexicanos aquí, en nuestro país, y mexicanos fuera de nuestro país, porque al fin y al cabo somos eso. Mexicanas y mexicanos buscando tener mejores condiciones de vida.
Y también asumo que hoy estoy del otro lado, que a lo mejor ya no valdría enojarme, indignarme y sacar este coraje. Pero soy Maribel antes que diputada. Y también el hecho de estar aquí es precisamente ese, de que no puedo hacer ajena a todo lo que ocurre en mi país, a que quiero ver niñas y niños en las escuelas, bien alimentados y nutridos, que quiero que deje de haber hospitales, porque nuestra población debe estar sana. Eso es lo que necesitamos promover. Aquí habemos diputadas y diputados del Partido del Trabajo, y que alguien me corrija si hay de otro partido, pero creo que no. Y esa es parte del compromiso que nosotros hemos adquirido. Fuimos a Chicago, recogimos todas estas voces y las hemos recogido en otras instancias, porque cuando uno asume el compromiso de trabajar por la gente, lo hace desde cualquier trinchera. Sí, hoy tenemos esta oportunidad, y desde que regresamos de Chicago hemos tratado de coincidir con otras legisladoras y legisladores. Ayer fue nuestra segunda sesión en el Congreso, y hoy ya estamos haciendo lo que nos comprometimos. Y creo que esa es una buena señal. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Hoy con una convocatoria mayor a la que nos llevó a Chicago, también por las condiciones, obviamente, ¿verdad? Y tendremos que seguir viendo qué más hacemos. Pero particularmente el tema que tocaba Ana Laura, pues nos llega, sin lugar a dudas, porque creo que dignificar a nuestras niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres debería ser la principal tarea, porque no podemos seguir permitiendo más vejaciones, ni en México ni fuera de él, porque ya basta de que no nos traten con dignidad. Yo asumí un compromiso en Chicago, y fue trabajar por las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres, que son los temas en los que me he movido en los últimos años. He trabajado para capacitar y fortalecer a nuestras mujeres en sus derechos básicos y para que ejerzamos los políticos. Pero durante 4 años, por ejemplo, he visitado una escuela diferente cada día, tratando de llevar un poquito de diversión y aprendizaje a nuestras niñas y niños. Y por eso sé de qué les hablo. Por eso sé las condiciones en las que están nuestras escuelas en Oaxaca. Y que no puede ser menor a todos los estados de esta república. Pero ya lo estamos haciendo. Nuestra venida al Congreso no es solamente a sentarnos y a levantar un dedo. Tenemos que involucrarnos. Si bien cada uno tenemos temas diferentes que nos llegan y que manejamos, ¿verdad?, de mejor manera, pero lo cierto es que debemos involucrarnos en todo. Aquí nuestra compañera Marta tendrá un foro más tarde en tema indígena. En Oaxaca, por ejemplo, he visto a niñas chiapanecas vendiendo en la calle. Y yo me he preguntado, ¿y qué hacen las niñas chiapanecas haciendo malabares y vendiendo limones en las calles de Oaxaca? Eso es indigno. Eso es absolutamente indigno. Que tengamos a nuestras niñas y niños en la calle, aventando pelotas o vendiendo limones. Por eso asumimos con total compromiso y entereza la responsabilidad que tenemos de proveer a nuestras niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, sin importar nuestra edad. Tenemos que trabajar para dignificar
nuestro estatus, no solo migratorio, sino de vida aquí en nuestro país. Yo apunté ya un punto de acuerdo con el que hacemos un exhorto a la Secretaría de Educación para que no se quede pendiente lo que ya se discutió en el Senado, que fue la revalidación de los estudios de nuestros mexicanos ahora en México. Es un tema pendiente que no tiene por qué ser todavía pendiente. O sea, para eso se trabaja, para eso recogemos el sentir de la gente, para que se pueda tener una solución y no siga siendo un problema. Así que el jueves próximo mañana estaremos presentando este punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que haga pública la información respecto de la detención brindada a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deportados a México en materia de equivalencia o revalidación de estudios. Por algo tenemos que empezar. En esta agenda hay muchísimos puntos que tendremos que ir desglosando, pero lo que es muy importante y que ustedes sepan es que ya hemos comenzado con los puntos que referimos allá en Chicago, que de hecho nuestra primer conferencia de prensa como fracción parlamentaria fue precisamente el tema migrante. Así que seguimos tomando nota. Y además de tomando nota, pues haciendo lo que corresponde para poder resarcir tantas necesidades que seguimos teniendo. Gracias, diputada Maribel. A la gente que está en la audiencia, les pido por favor que me levanten la voz. No me he olvidado de ustedes. Ustedes forman parte de este foro. No solamente somos los que estamos en la mesa. Las cosas cambiaron, ¿se acuerdan? Bueno, pues háganlas valer. Si quieren opinar, levántenme la mano y díganme, hey, y con mucho gusto les damos el micrófono, ¿sale? Quiero reconocer antes de pasarle el micrófono a Bernardo Méndez Lugo, a Lenny Álvarez de la empresa Hola Code, que no pudo llegar, se quedó atorada en la carretera, es retornada, nada nuevo en la Ciudad de México, retornada voluntaria. Su familia decidió regresar del estado de Florida cuando Lenny cumplió 16 años. Era un riesgo mantenerse en Estados Unidos y no tenía la mejor situación en esas condiciones, ni Lenny ni los padres de ella, así que decidieron regresar a México. Formularon un plan de retorno al cual encontró muchas trabas en el camino, pero fue precisamente una startup de la Ciudad de México que encontró una pequeña ventana de oportunidad gracias a emprender y a la educación. Hola Code es una iniciativa social cuyo objetivo es adoptar el talento mexicano que intenta adaptarse a la cultura mexicana e integrarlo a los trabajos tecnológicos del país. A través de un intensivo bootcamp de programación, intenta empoderar a los migrantes y al mismo tiempo apoyar el desarrollo tecnológico de las empresas mexicanas. El programa educativo de Hola Code es una tropicalización del exitoso bootcamp Hack Reactor creado en Silicon Valley, una de las zonas más influyentes de Estados Unidos, un curso de 5 meses que brinda los fundamentos de la programación, desarrolla habilidades blandas y permite a sus estudiantes generar aplicaciones desde cero. Este programa ofrece a sus alumnos 3 comidas diarias, actividades recreativas, apoyo psicológico, acceso a mentores y salario mensual. ¿Y cuál es el costo? Ninguno. Hola Code invierte en talento y cobra colegiaturas una vez que el egresado consigue un empleo relacionado con el bootcamp. La intención es recuperar lo suficiente para poder brindar nuevas oportunidades y en un futuro abrir sucursales en más ciudades de México y Latinoamérica. Ojo, hay gran capacidad, solamente se necesita el apoyo. Ahí están las opciones. Y nuestro reconocimiento a Lenny Álvarez de Hola Code. Ahora sí, don Bernardo, perdón por tomarme este tiempo, don Bernardo Méndez Lugo. Muchas gracias. Un saludo a Lenny Álvarez. Estuve en la última graduación. Pueden encontrar Hola Code, o sea, Hola Code en Facebook. Y creo que es muy
muy interesante y muy heroico este trabajo que realiza el equipo de Hola Code en la graduación de jóvenes retornados o deportados de Estados Unidos. Quería yo sugerir al diputado Benjamín Robles y a los diputados del PT, Partido del Trabajo, que pudiera en algún momento incluirse en el título del foro: desafíos de una agenda legislativa para los mexicanos en el exterior, deportados, retornados y transmigrantes, porque ya escuchamos el tema también de las vejaciones y los riesgos de muchos transmigrantes, no solamente de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que forman el 90% de casi 400,000 migrantes que transitan por México, sufren mucho, son asesinados. Por ahí presenté el caso porque estuve en El Salvador también 3 años y pues ha habido una asignatura pendiente muy grande de México hacia la transmigración. Y obviamente de los 3 millones o más de deportados y retornados, tenemos casi 500,000 de menores de edad. Entonces yo creo que para ser congruentes tendríamos que incluir el nombre de retornados, deportados, transmigrantes, inclusive desplazados y migrantes internos, para tener una visión completa, integral de toda la problemática migrante. Los oaxaqueños migran mucho también internamente y hay muchos abusos. Estamos hablando de más de 2 millones de mexicanos que migran en diferentes lugares del país, y obviamente hay también de parte de ACNUR, ¿verdad? Y de parte de la Comar, en particular de la Comar, miles y miles de solicitudes pendientes de refugio en México. Estamos hablando de más de 15,000 solicitudes de refugio con un presupuesto mínimo de parte de la Comar, muy pequeño en relación a todas las acciones de persecución que tiene el INAMI. Creo que eso no puede seguir dándose en México, donde un INAMI actúa igual o peor que la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Muchas gracias. Perdón. Nada más para entender bien el término de transmigración. Son nuestros transmigrantes, son hermanos que vienen de Centroamérica, cruzan México. Y también hay personas que vienen de países de África, de Haití. Y creo yo, aunque no es un número muy grande, estamos con una transmigración también de otros países. La mayor parte, el 90% o más, de estos 3 países conocidos del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador, y que muchas veces corren peligro de regresar porque hay amenazas de la delincuencia organizada. María, perdón. Yo quisiera abonar algo a ver, nada más una cosita, María. Rapidito, nomás te encargo para no atrasarnos, ¿no? Gracias. Por muchos años hemos dado a saber todas las atrocidades que comete el gobierno mexicano en contra de los hermanos transmigrantes. Los violan, los roban, los asesinan y no respetan sus derechos humanos. Eso sería algo que teníamos que arreglar dentro de la Cámara de Diputados. Eso es básico. Hablando de los migrantes, los hermanos transmigrantes, los migrantes externos, extranjeros, golondrinos, todos tienen su propia problemática y todos deben ser tratados de manera específica con cada uno de sus ejes problemáticos. Los hermanos transmigrantes, los extranjeros, los desplazados, los refugiados, los golondrinos, la migración interna. Es un mundo de migrantes, pero cada uno, repito, debe tener su propia solución a su problemática. En cuanto a los dreamers, a los deportados, a los retornados y a todos ellos, de vuelta vuelvo a insistir, generando empleo. Eso es como los podemos atender. ¿Cómo? Empleos y trabajos dentro del gobierno no hay. Autoemplearse, capacitarse para producir y vender y en su caso exportar. Son los 5 puntos que yo he manejado siempre. Organizarse,
capacitarse, producir, vender y exportar, porque están esperando trabajos en el gobierno, no los hay. Hay que formar cooperativas, como lo dije a un principio, cooperativas, pequeñas y medianas industrias, empresas, todo que permita el autoempleo de los deportados y todos los dreamers y todo lo demás, porque no veo otra solución práctica. Gracias. Gracias, María. Y nada más para aclarar, porque el tema es dramático, que aquí los migrantes, y creo que estamos en una sola voz en esto, no queremos migajas. Dignamente queremos que se nos reconozca al mismo nivel que cualquier otro mexicano, que nos den las mismas oportunidades que cualquier mexicano. La persona que piense que pobrecitos, no somos víctimas. Necesitamos oportunidades, pero que se entienda que nunca migajas. No nos regateen nuestros derechos plenos. Diputado, me decía que quería hacer una breve, pero creo que muy clara. Ana Laura, a mí me impactó mucho todo lo que dijiste, creo que a todos. Así es que yo quiero pedirte que me permitas trabajar contigo y que por lo menos una vez al mes nos reunamos para tener una agenda. Lo que no quiere decir que nada más cuentes con un servidor una vez al mes, sino de manera permanente, pero esto implica una gran agenda. Así como nos comprometimos a estar una vez al mes con distintas organizaciones de migrantes como la Coalición de Mexicanos Migrantes, a mí este tema que has planteado me parece dramático y creo que tenemos muchas cosas que hacer. Así es que ahí dejo mi intervención. Permíteme, y estoy seguro que hablo por otros diputados, permítenos trabajar contigo en esta agenda que nosotros no podemos permitir que se ignore también. Eso es lo que tenía que decir, mi querido Vicente. Gracias, diputado. Para cerrar, me pedía, antes de darle la palabra al comandante, dice Ana Laura López, Jorge Mújica, un veterano de las luchas pro inmigrantes sindicales y pro trabajadores en Chicago. Gaby Goldsmith, ¿me decías que se tienes que retirar? No. Muy bien. A ver, adelante. Sí, gracias. Aquí que ya nadie se raje, nada de que nos tenemos que... Sí, no. Bueno. Ya vamos en recta final, no se desesperen. Bien, bueno, haciendo eco, ¿no?, de todo lo que se ha dicho, considero que ante la crisis humanitaria que México está viviendo ahorita en sus fronteras por la reunificación, todo este proceso familiar entre niños con sus papás, y bueno, y ya hablamos que de todas las generaciones, porque el problema va mucho más allá, existe una falta de acuerdos para binacionalizar documentos de identidad, en pocas palabras, que identifiquen a los migrantes que transiten por Estados Unidos, que sería una gran ayuda, y que, bueno, esto hace que destaque la urgencia de un DNI, un documento nacional de identificación de validez binacional, para que ellos con esto acoten, yo creo que un alto porcentaje de todos los problemas a los que se enfrentan. Y bueno, estos son factores de reconocimiento que van más allá de las visas turísticas o de trabajo. Un nuevo DNI de identidad, tanto de menores, jóvenes, mujeres, adultos y ancianos, o personas mayores, adultos mayores, permitiría un historial de reconocimiento que tendría que integrarse de manera de alianza en su reconocimiento tanto por parte de México como de Estados Unidos. Y para ello pues tendríamos que evolucionar el tema de movilidad integral entre ambos países. Ahora, también hablando, para cerrar ideas, a eso me refería, no a cerrar la presencia en la sesión, el tema de los programas sociales de los que no son objeto nuestros connacionales cuando están de retorno, o bien incluso aquellos que tienen todos los motivos para migrar, deberían de ser, en el caso de los retornados, deberían de ser programas hechos a la medida, porque no existe. De hecho, ese es uno de los grandes retos. Se ha estado hablando de educación, de vivienda, de capacitación, pero si no existen programas sociales específicos, hechos a la medida, ¿de qué manera se les va a impulsar a todo este espíritu de emprendedurismo, de cooperativas, que se me hace más que puntual, de autoempleo, porque es difícil, hay mucha competencia por el empleo, están saturadas
las zonas metropolitanas, pero si la gente se autoemplea en áreas de oportunidad estratégicas, explotando las fortalezas de la región donde se ubiquen y hay programas sociales que los apoyen, esto es mucho más sencillo. Debería de haber, también es una idea desde hace tiempo, yo les recuerdo que vengo desde tercer sector y aprovecho para agradecer la oportunidad de que articulemos desde sociedad civil organizada, porque eso es el nivel más alto de gestión de políticas públicas que puede existir, es cuando nos sientan aquí, no nada más es un tema presencial que a veces es como para justificar la participación entrecomillada que ha pasado históricamente en muchas instancias por parte de organizaciones de la sociedad civil. Agradezco esto, y una propuesta de mucho tiempo sería la de tener un espacio en donde a la gente se le capacitara cómo bajar esos programas sociales, porque esa es la segunda parte. Pueden existir los programas, pero si la gente no sabe de reglas de operación, si no sabe de una guía, de cómo elaborar un proyecto social, de cómo hacer un proyecto que sea ganador para bajar esos recursos, de cómo aterrizarlos, de cómo comprobar formalmente los que nos dedicamos desde hace años a eso, podríamos y deberíamos de tener una instancia desde donde pudiéramos ayudar a los demás y guiarlos para enseñarlos a bajar programas sociales y ejecutarlos. Y obviamente que existan primero esos programas etiquetados especialmente para este perfil de población y problema del que estamos platicando. Bueno, pues gracias, básicamente es eso, creo que traté de ser lo más acotada posible. Gracias, Gaby. Les voy a pedir un favor, mantengamos, si me permiten pedírselos, las participaciones lo más cercanas a los 2 minutos para darles más oportunidad también a la audiencia y a otras personas que no han tomado el micrófono para que participen y podamos escuchar las otras exposiciones, si me hacen ese gran favor. Yo sí sugeriría enfáticamente que le diera la palabra a las personas que no participaron. Muy bien. Pues es, o sea, con excepción de los diputados y otras personas, porque es importante que escuchemos, ¿verdad?, a las personas que están en el público. No sé, yo sí, estoy... No, y yo estoy correcto, aunque me siento como si estuviera Porfirio Muñoz Ledo aquí imponiendo, es correcto. Sergio Infanzón va a ser otro de los expositores aquí. Yo voy a obviar el comentario porque yo soy el moderador. Bueno, saludos a todos, al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Gracias por darme la palabra nuevamente. Mira, por tocante al tema que dice Gaby, nosotros ya también estamos proponiendo un punto de acuerdo para facilitar la documentación a los migrantes. Hablándose de actas, ya está ahí puesto, porque también ya se había votado algo así, pero hay que sacarlo a fluidez. Y en el tema de las reglas de operación, son tan complicadas para un programa social, y vean que yo he tenido con todo el equipo ese gran esfuerzo de ayudar a la ciudadanía, y vuelvo a repetirlo, tengo que decirlo a los iztapalapenses que es muy complicado y también hay una necesidad muy grande para que hagan su propio proyecto productivo. Las reglas son tan complicadas que no se alcanza a hacer el proyecto, y esto se tiene que minimizar, tienen que ser reglas de operación que se puedan adecuar a los ciudadanos de los cuales estamos hablando. Estamos hablando de una ciudadanía de bajos recursos que incluso a veces no entienden ni qué es una regla de operación, y tiene que haber muchas personas que se les capacite para que esas reglas de operación lleguen a término, y créanme que es muy complicado. Yo les pediría también a los diputados que nos ayuden a proporcionar que las reglas de operación se minimicen o se adecúen a las necesidades de la comunidad, y así podamos hacer alianza con nuestros migrantes y aún con la ciudadanía mexicana. Nos estamos comprometiendo a eso. Gracias. Muy bien, gracias, diputada. Y rápido, antes de Jorge, la diputada Brenda Fraga, ya que estamos en esto, la diputada local de Michoacán, Brenda Fraga, me había pedido la palabra, le había dicho que no, pero bueno, ya que estamos en esto, no quiero ser autoritario. Adelante. Qué bueno que hizo el comentario. Buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí en este foro. Agradecerle al diputado Benjamín por la invitación. Sabemos que es un tema que le apasiona y es un tema que requiere de urgencia. Mandarles un mensaje
desde diferentes grupos de migrantes en Michoacán, darle seguimiento a los foros, porque las soluciones que están planteando, las propuestas que están planteando, se han hecho en varios foros, se han mencionado en mayor o en menor dimensión, pero se quedan en el aire, se quedan en las intenciones. Creemos con toda claridad que la precisión que se pueda tomar el día de hoy en este foro pueda dar esa esperanza y ese cambio hacia los estados. En los estados, si aquí tienen poca información, en los estados es mucho menos información. Son muy pocas las atribuciones que se tienen en los estados para darle seguimiento a estas problemáticas que presentan los migrantes. Uno de los temas que creo que se debe de atender a nivel nacional es la irresponsabilidad de las autoridades con las que se toma este tema. Ha sido un botín político, un botín económico el tema de los migrantes, y creo que la irresponsabilidad de muchas autoridades en varios estados es lo que nos lleva a tener ese criterio de que no suceden cambios y no sucede nada. El tema no solo se trata de los migrantes, es un tema de fondo. ¿Por qué me interesa a mí el tema en particular? Porque lo uno muy profundamente al tema de la violencia de género. 4 millones de michoacanos están en Estados Unidos. ¿Cuántas mujeres están solas? ¿Cuántas mujeres no tienen la capacidad política o la capacidad social de organizarse para poder exigir sus derechos y los de sus familias? En este tema de la integración familiar, en este tema que los diputados hablan mucho en los discursos respecto a la integración, respecto a este tejido social, este es un tema de fondo y este es un tema de trascendencia. El tema de que las familias no están unidas, el tema de que el trasfondo de los valores no es solamente el tema educativo, no solo te educa la escuela, te educa la calle, te educa el internet, te educa la plaza, te educan las políticas públicas. Creo sin lugar a dudas que tiene que darse el seguimiento correcto. Y los migrantes en Michoacán han dado propuestas muy claras y concretas. El tema de remesas inteligentes, el tema de que se retornen con proyectos productivos. Si estamos hablando de economía y estamos hablando de políticas públicas, tendría que haber precisión de cómo se ejecuta correctamente esos dineros. El tema de la migración planeada. No podemos frenar este fenómeno de un día para otro. No podemos decirles no se vayan. No podemos decirles con esa irresponsabilidad que se ha hecho en mi estado. Hubo irresponsabilidad. En mi estado se les dijo vénganse a todos. Si se sube el muro, vénganse todos. ¿A qué se vienen? ¿A una situación de violencia? ¿A una situación de inseguridad donde no hay empleo para los que están ahí? Sí, son situaciones que se deben de atender de fondo y que por supuesto agreden la vida de mujeres y hombres libres en el país. Gracias, diputada Brenda Fraga. Déjenme presentarles a Jorge Mújica para hablar precisamente de la 6ª circunscripción, una de las iniciativas que ya están y uno de los temas con los que se ha comprometido el diputado Benjamín Robles, obviamente acompañado de diputadas y diputados del Partido del Trabajo, un tema importante para los que estamos en Estados Unidos. Jorge Mújica, yo siempre lo presento en el programa, incansable activista, proinmigrante, prolaboral y ¿qué más digo? El activista de la colita. Adelante, Jorge. Gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados y compañeros del público, personas interesadas, activistas, organizaciones. Pues iba yo a hablar de la 6ª, pero se han hablado de tantas cosas que déjenme empezar por otras y termino con la 6ª. Sí hay trabajos, sí tiene que haber trabajos para algunos deportados. Con todo respeto, Benjamín, Ana Laura tiene que trabajar en esta Cámara de Diputados como asesora de alguna de las comisiones que tienen que ver con los migrantes, porque ella es la que sabe. Puede que no tenga un título ni de Estados Unidos ni de México, sí, pero tiene 17 años de experiencia como migrante y tiene 2 años como experiencia de deportada, sí, y de despreciada en este país y en el otro país. Y ella es la que sabe y a ella es a la que la amenazan con echarle inmigración aquí en esta Ciudad de México. Ella tiene que trabajar aquí con esas comisiones, definitivamente. Y no estoy coyoteando, no le voy a pedir nada acá. Hay docenas de temas. Exhortos, puntos de acuerdo, sí, pero
esos exhortos y esos puntos de acuerdo nos han abierto la puerta a una gran cantidad de obstáculos. Hay leyes fundamentales, hay leyes secundarias y después hay lineamientos y reglamentos que quién sabe quién elabora, quién sabe con qué criterios, quién sabe con qué experiencia. Decía yo en Chicago y repito el ejemplo, si una persona necesita sacar un pasaporte en el Consulado de México en Chicago y su acta de nacimiento es extemporánea, necesita llevar el acta de nacimiento de su hermano mayor. Así dice el reglamento de pasaportes. Si no tiene hermano mayor, tiene que llevar su fe de bautizo. ¿A quién se le ocurre? Sí, es risa, pero cuando uno está en la cola del consulado y lo rebotan porque no trae la copia verde del papelito azul ni el acta de nacimiento de su hermano mayor, se queda uno indocumentado para Estados Unidos e indocumentado para México en el consulado, porque algún burócrata, con todo respeto, ¿sí?, alguien estuvo encargado de escribir un reglamento para la emisión de pasaportes. De pasaportes, además, que muchísima gente no necesita y han sido el gran negocio. Yo tuve la desfortuna o fortuna de tener obligadamente que hacerme ciudadano de Estados Unidos. Como ciudadano de Estados Unidos tengo que tener un pasaporte de Estados Unidos para entrar a Estados Unidos. No necesito pasaporte mexicano. El artículo 11 de la Constitución dice que el gobierno no me puede a mí pedir pasaporte o salvoconducto para circular por mi país. A mí me arrestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México porque me negué a entrar con mi pasaporte estadounidense. Entré con mi matrícula consular, con mi IFE, y me arrestaron por negarme a presentar mi pasaporte estadounidense. No quise entrar como estadounidense a mi país, a México. Un supervisor que vio el asunto una hora después de haber sido arrestado, me dejó ir. A la salida me castigaron, porque a la salida presento mi pasaporte estadounidense, que es lo que necesito para entrar al país de destino, y entonces México me castiga porque no tengo mi forma migratoria, porque no vivo aquí, no puedo comprobar un domicilio en México, y tengo que pagar una multa de ya no me acuerdo cuánto, 350 pesos o no sé qué, hacer una cola de 1 hora y media, ¿sí?, para pagar mi multa. Esas son los agujeros que quedan cuando las leyes dejan a criterio de quién sabe quién más elaborar una serie de lineamientos, reglamentos, leyes reglamentarias. A ustedes les toca, como diputadas, como diputados, como senadoras, como senadores, hacer la ley y hacerla hasta el último detalle para que no tenga uno que llevar el acta de nacimiento del hermano mayor para pedir un pasaporte en un consulado de México en el extranjero. Escriban en la ley cuál es la documentación necesaria y estricta, aunque las leyes tengan 800 páginas, lo siento mucho, pero mejor que se elaboren bien desde el principio. La sexta. Tercera llamada, tercera, para la sexta circunscripción plurinominal. Por primera vez en 1929, hace 79 años, los mexicanos en el exterior pidieron en la ciudad de Los Ángeles votar en las elecciones mexicanas. Cuando José Vasconcelos era candidato, y entonces había mucho interés de esa diáspora por votar, pues por la oposición, obviamente. Yo creo que desde entonces se decidió que nunca nos iban a dejar votar. Llevamos 79 años pidiéndolo. Renovamos la petición en 1988. En 1994 se aprobó que podíamos votar, pero en aquel tiempo la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. Nunca hizo lo que se había aprobado, entonces nunca votamos. El año 2001, hace 17 años, se presentó la primera propuesta de sexta circunscripción plurinominal. Se presentó la segunda propuesta de sexta circunscripción en el año 2008, en septiembre. Este mes hace 10 años. Hemos pasado
por 3,000 diputados y diputadas, 6 legislaturas, 6 generaciones de diputadas y diputados con este mismo tema, y nunca se ha aprobado. ¿Qué es lo que pide la sexta circunscripción? Pues pide que no se nos considere como atletas en los Juegos Olímpicos, donde dicen que lo importante no es ganar sino competir. En la política lo importante no es competir sino ganar, y no tomamos a tole con el dedo. El derecho es a votar y ser votados, pero no queremos nomás ser votados por competir. Queremos ser electos, queremos venir con plenos derechos a representarnos a nosotros mismos y no tener que venir a pedirles que nos representen, por favor. Ya se lo pedimos a 3,000 diputadas y 3,000 diputados, o bueno, la mitad y la mitad. Bueno, no es cierto, apenas había unas cuantas diputadas y la absoluta mayoría hombres. Afortunadamente hoy ya no es así. A ver si hoy salen bien las cosas, compañeras, por favor. Entonces, ya no queremos venir a pedirles que nos representen, queremos autorrepresentarnos, igual que los indígenas quieren autorrepresentarse, igual que los trans quieren autorrepresentarse, igual que los gay quieren autorrepresentarse, igual que las mujeres finalmente lograron autorrepresentarse. Entonces, compañeras, nosotros los mexicanos en el exterior queremos autorrepresentarnos. Eso es la sexta circunscripción. Hubo mucho debate, son demasiados 500 diputados, gastan demasiado, hay que reducirlos, hay que eliminar los pluris. En nuestro caso es imposible, a menos que alguien decida crear distritos electorales en el resto del planeta, del Suchiate para abajo, del Río Bravo para arriba, y de a 500,000 mexicanos, a ver cómo le hacen. Ese sería un mapa fantástico. No se pueden crear distritos electorales en el exterior, no podría haber candidaturas independientes en el exterior, tendríamos que depender de los partidos políticos. Ya hemos dependido de los partidos políticos, que siempre nos han tenido en sus agendas, pero nunca nos han dado el chance de ser diputados. Uno por aquí, uno por allá, el rey del tomate, Pepe Jacks, Levy, 5 entre 3,000, 5 diputados migrantes, es lo que ha habido, ¿sí? Tiene que haber una sexta circunscripción. Vamos a seguir dependiendo de los partidos. Entonces, esa sexta circunscripción tiene que regular muchas más cosas, además de cómo se vota. Por ejemplo, está prohibido, lo prohibió el IFE hace 10, 12 años, que los partidos recibieran dinero del exterior, pero eso incluye a los militantes de los partidos en el exterior. No podemos pagar cuotas a nuestros partidos, no podemos ser militantes completos porque no podemos pagar cuotas. Entonces, cuando venimos como delegados a los congresos nacionales, nos impiden el registro como delegados porque no hemos pagado las cuotas, que no podemos pagar porque lo prohibió el IFE hace años. Eso es parte de por qué necesitamos autorrepresentarnos, por qué necesitan a Ana Laura también aquí, pero ¿por qué tiene que haber migrantes aquí en las comisiones asesorando, escribiendo esas leyes? ¿Sí? Tiene que ir la ley, bajar hasta esos niveles, tiene que haber participación igualitaria en todas las condiciones de los mexicanos residentes en el exterior, en sus partidos políticos, para que entonces puedan cumplirse los requisitos de ser diputados. Con mucho respeto para el personal diplomático, pero se tiene que obligar a que no sean migrantes patito, sino que sean migrantes reales, residentes en el exterior, gente que vive, que se mudó de territorio, porque nos tocó ya en varias ocasiones que querían presentar como candidatos migrantes a personal diplomático, que con todo el respeto, repito, pero no son migrantes, son transmigrantes, son personas que cumplen funciones públicas en un país o en otro país, pero no son migrantes. Entonces tiene que establecerse muy claramente cuál es el requisito, cuál es el entendimiento de ser migrante. Con la sexta circunscripción
lo que pretendemos es que haya 25 diputados migrantes, 5 senadores migrantes, que representen a 23 millones de personas. 23 millones es el 20% del país. Estamos nada más pidiendo 5% de los diputados, estamos pidiendo nada más 4% de los senadores. No estamos pidiendo cambiar la balanza de fuerzas, ni mucho menos. Entre esos 25 y 5, entre esas 30 personas mexicanas residentes en el exterior, obviamente tendría que estar garantizada la representación de la mujer primerísimamente. Si no más del 50% más uno, pues por lo menos la mitad. Tiene que estar garantizada también la representación de las poblaciones indígenas. Tienen que estar ahí, tienen que ser parte de los 30. Cuando hablamos de que México tiene 10, 12, 15 millones de indígenas, la mitad están allá, más allá de la frontera norte. La mitad están en Estados Unidos. Entonces la mitad de estos diputados, diputadas, migrantes, senadores, senadoras, tienen que ser indígenas y tienen que ser mujeres. Hay otros miles de puntos en esto que le llamamos la participación política plena de los mexicanos en el exterior. Tiene que haber programas. En el caso de Ana Laura, hay la posibilidad de cobrar los impuestos que Ana Laura pagó durante sus 17 años viviendo en Estados Unidos y pagando impuestos con un número de seguro social falso. Hay la posibilidad de que se le cobren al IRS, a la tesorería gringa, pero nadie está abocado a eso. Hay que crear programas de ese tipo. Hay que crear, sí, por favor, esa documentación binacional, que reconozca que México reconoció hace décadas que podemos tener más de una nacionalidad, que no perdemos nuestra nacionalidad por nacimiento nunca, pero dennos un documento donde se haga constar que somos mexicanos y de algún otro lugar del mundo. Jorge, ¿sí? Ahí está la matrícula consular. Qué buen chiste. Decía yo hace rato que el pasaporte, el gran... Seguimos con ustedes aquí en Sin Censura en el foro Desafíos de una agenda legislativa para los mexicanos en el exterior. Ya sabe, estos nombres que les encanta poner a los políticos tan largo para un foro tan interesante que está en estos momentos moderando nuestro compañero y amigo Vicente Serrano. Escuchábamos las palabras de Jorge Mújica allá en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados. Denos unos momentitos nada más. Esta va a ser una pausa muy breve y regresamos para la conclusión de este debate. Por favor, no se vaya a ninguna parte. Es una pausa extremadamente breve, se lo prometo. Yo como que ya